Zenobia, la emperatriz de Palmira, aprovechó la inestabilidad dentro del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo para establecer un imperio efímero. Zenobia se cuenta que era una mujer bella de piel morena, ojos penetrantes e inteligente. Se cree que hablaba árabe, arameo, griego y copto. Alegaba que era heredera de la antigua dinastía tolemaica y sucesora de Cleopatra. Fue la segunda esposa del rey de Palmira, Odenato. Tras su asesinato en el año 267 después de Cristo, Zenobia tomó el poder de Palmira en nombre de su hijo Batalato, que tenía en ese momento 1 año. Ambos se les otorgaría los títulos honoríficos de Augusta y Augusto. Palmira era conocida como la Perla del Desierto. Era una ciudad en el desierto de Siria y se encontraba en un enclave entre los límites fronterizos entre el Imperio Romano y el Imperio Sasánida. En el año 267, Zenobia, con su habilidad política y supuestamente aconsejada por el filósofo griego Casio Dionisio Longino, fue dejando claro que su reino era totalmente independiente del Imperio Romano. En el año 269, Zenobia y su ejército, en conjunto con su general Sabdas, conquistaron Egipto. El prefecto romano de Egipto, Probo Tenagino, y sus fuerzas trataron de expulsarles, pero el ejército de Zenobia capturó y decapitó a Probo. Zenobia se proclamó reina de Egipto y acuñó monedas con su nombre. En ese momento su reino se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates, llegando a ser conocida como la reina guerrera del este. Realizó expediciones donde conquistó Anatolia, Ancira, Calcedonia, posteriormente Siria, Palestina y Arabia Pétrea. En el año 270 después de Cristo, Aureliano se convirtió en el emperador y, habiendo resuelto todos los problemas internos y estabilizar la frontera del Danubio, decidió corregir todos los fallos del sistema defensivo romano, restaurando la integridad imperial hasta sus viejas fronteras. En el año 271, como primer movimiento, envió al futuro emperador Marco Aurelio Probo a Egipto y recuperó los territorios perdidos hace un par de años. En el 272 cruzó el estrecho del Bósforo y avanzó rápidamente a través de Anatolia. Mientras tanto, Zenobia estaba preparando un ejército poderoso bajo el mando de su general Sabdas, donde se enfrentaría a los romanos en la batalla de Imae, cerca de la actual Antioquía, Turquía. En el año 272, Sabdas quiso tomar la iniciativa y pidió una carga de caballería que obligó a Aureliano a contrarrestarlo con su propia carga. De repente se rompieron las filas. Sabdas se dio cuenta que estaba perdido y que su infantería no era rival para los legionarios romanos e inmediatamente ordenó la retirada completa. Sabdas huyó a Antioquía y, temiendo no ser recibido, mintió diciendo que había derrotado a los romanos, mostrando como prueba un prisionero con una túnica imperial. Una vez dentro, le contó la verdad a Zenobia. Ante la derrota, Zenobia y Sabdas reabastecieron sus fuerzas, trasladaron a Emesa, la actual ciudad de Homs, Siria, ante la llegada de Aureliano. El ejército palminero no había sido destruido, aunque sí fuertemente debilitado. Al enterarse que muchos habían huido en la ciudad por la causa de Zenobia, el emperador declaró una amnistía general, por lo cual muchos vinieron masivamente de nuevo. Aureliano continuó con su campaña en Apamea, Larisa y Aretusa, siendo recibido fervorosamente por la población. Mientras tanto, en Emesa, Zenobia y Sabdas habían alcanzado 70,000 soldados entre palmiranos, sirios y bárbaros. Confiaban mucho en su ejército y pensaban que era superior al romano. En el año 272, Aureliano se enfrentaría a Zenobia en la batalla de Emesa. Al comienzo del combate, la caballería romana retrocedió ante su rival, muy superior en números. Era una estratagema para una falsa retirada que agotaría a los jinetes palmirenos, separándolos del resto del ejército para luego contraatacar. Los palmirenos lograron causarle grandísimas bajas a los romanos. Sin embargo, al final fueron vencidos. Zenobia huyó a Palmira, donde fue sitiada por Aureliano en el año 272, el cual propuso la rendición con grandes honores. Sin embargo, Zenobia se negó, esperando que los romanos desistieran pronto por el hambre y la dureza del clima desértico. Al igual pensaba que recibiría una gran ayuda de los persas, pero el rey sasánida Sapor acababa de morir
y solo le envió una pequeña ayuda que fueron fácilmente interceptadas por las legiones romanas. Desesperada, Zenobia y su hijo se escaparon de ahí en un camello con la ayuda de los sasánidas, pero fueron interceptados por los jinetes de Aureliano. Las crónicas relatan la escena de la rendición de Zenobia, donde se cuenta que se postró ante su conquistador y cuando éste le reprochó haberse sublevado contra Roma, ella repuso hábilmente diciendo que los emperadores anteriores habían sido indignos de su obediencia, y a la vez culpó de su política antirromana a su consejero Casio Dionisio Longino, quien fue ejecutado inmediatamente. El destino posterior de Zenobia es sujeto de especulación. Según Trevilio Polion, uno de los autores de la historia de Augusta y biógrafo de Zenobia, cuenta que trasladaron a Zenobia a Roma y en el año 274 fue exhibida en el desfile triunfal junto a Tétrico, el emperador usurpador. Pero según el historiador Zosimo, Zenobia fue objeto de un largo juicio en Emesa, que murió poco después de llegar a Roma, ya sea por decapitación o por enfermedad, y otros mencionan que Aureliano, impresionado por su belleza, la indultó y concedió un exilio en una villa en Tiboli, donde vivió como filósofa de la alta sociedad romana. Algunas inscripciones siglos posteriores apuntan a que su descendencia siguió estando entre las familias romanas nobles.